Soy el doctor Jorge Campos, neurólogo del Servicio de Neurología Cognitiva del Instituto Fleni. Hoy vamos a hablar especialmente de olvidos y problemas de memoria. Vamos a comentar algo de lo que es la patología de tipo Alzheimer y sobre todo de los nuevos estudios diagnósticos para poder ayudar a diferenciar la patología de tipo Alzheimer de otros problemas de memoria. La idea es hablar un poco de qué es más o menos lo que nos pasa cuando vienen a la consulta, qué son olvidos y qué son verdaderos problemas de memoria. Muchas veces la disquisición esta es difícil, no siempre es tan fácil, pero la idea es tirar algunos, digamos, ejemplos más o menos prácticos. Y después, yo muchas veces hablo de enfermedad de Alzheimer y la verdad es que me parece que hay muchas charlas ya de enfermedad de Alzheimer, así que voy a mencionar un poco lo que es la enfermedad de Alzheimer y quiero sí transmitirle un poco qué son las novedades que hay fundamentalmente en lo que es la parte de diagnóstico y después me interesa más por ahí lo que pregunten o lo que le queden dudas a ustedes y charlar un poco más informalmente. Olvidos y memoria, es lo mismo, para la gente sí, porque nos dice, bueno, yo me olvido, tengo problemas de memoria, para el médico en realidad no, en realidad nosotros lo que hacemos es tratar de diferenciar precisamente qué son olvidos y qué son problemas de memoria, ¿sí? Para empezar, la memoria es la facultad del intelecto que nos permite, digamos, retener y recordar lo que ha pasado, y también el poder hacer esto nos permite aprender y poder modificar nuestro comportamiento a futuro. Estamos aprendiendo desde muy temprana edad, desde chicos, y digamos esto nos va formando y nos va haciendo, digamos, tener recuerdos cada vez más y cada vez más acumulados. La memoria es un sistema fundamental para la supervivencia y, digamos, no es solo que lo tenemos nosotros los seres humanos, sino que está en muchísimos órdenes de especies, digamos, tanto de organismos grandes como mamíferos, etcétera, pero también en organismos muy pequeños, ¿sí? Que es muchas veces lo que nosotros, no particularmente yo, porque yo no me dedico a estudiar en animales o a investigar en animales, pero sí, digamos, la gente que hace lo que se llama investigación básica trabaja sobre fundamentalmente animales para ver cómo son los conceptos y cómo son la formación de las memorias y cómo se ven afectadas, y después muchas veces esas investigaciones las trasladan a nosotros para poder hacer o tratar de ver cómo funciona la memoria y idear algún tipo de tratamiento, por ejemplo, a futuro. Estas son preguntas típicas que nos suelen venir al consultorio, ¿sí? Y es lo que, como les decía, empezamos a tratar de discernir a ver si son verdaderos problemas de memoria o es simplemente lo que nosotros llamamos olvidos benignos. ¿Qué venía yo a buscar acá? Es una pregunta típica, ¿sí? ¿Dónde dejé las llaves? ¿O el celular? Nunca me contaste eso. ¿Cómo se llamaba este actor? ¿Sí? Muchas veces dice, uy, ¿esto qué es? ¿Estoy todo con problemas de memoria o estoy con olvidos? En realidad muchos de estos, ¿sí?, fundamentalmente tienen que ver con la atención y la concentración. Por ejemplo, yo lo uso siempre, me uso entre comillas medio ejemplo, pero porque me considero medianamente normal, aunque no mucho, pero medianamente. Las llaves de mi casa están siempre en la presilla de mi pantalón o en el llavero, digamos, que está detrás de la puerta de mi casa. No hay más opciones. No hay más opciones. Entonces, si yo tengo que estar buscando dónde están las llaves es porque tengo algún otro tipo de problema. Pero lo típico es, si uno deja las llaves en cualquier lado, como pasa con mi mujer, que las deja en la cocina, en el baño, las llaves hacen todas las funciones que hacen un ser humano casi. Entonces, uno las va a buscar porque no se va a acordar. Eso es una falta de atención, es un olvido, una distracción. Eso es bastante típico. O por ejemplo, ¿qué venía yo a buscar acá? ¿Sí? Voy de una habitación, de la cocina, y voy a buscar algo a la habitación del cuarto de dormir y no me acuerdo, ¿qué venía yo a buscar acá? Tengo que volver a la cocina y pensar a ver qué era que estaba haciendo, qué estaba pensando. Ah, sí, era tal cosa que iba a buscar a la habitación. Eso también tiene que ver más con la atención, con una distracción, que con un verdadero problema de memoria. Ahora bien, si alguien me cuenta algo importante, ¿sí? Porque muchas veces me pasa que estoy mirando un partido de fútbol, faltan 5 minutos y dependemos de un gol o de un penal, y viene y me dice, te cuento lo que pasó con la vecina de la esquina. La verdad que me importa 3 reverendos cominos que pasó con la señora. Entonces,
no me voy a acordar, pero no me voy a acordar porque no le presté cero atención, ¿sí? Es más, por ahí le hago así con movimientos de cabeza para decirle que sí, pero la verdad no presté nada de atención. En realidad, si es algo que me importa o que me está hablando porque estamos en una conversación y yo a los 10 minutos, a los 15 minutos o a las 2 horas me vuelven a decir, ¿te acordás lo que te conté? Y no me acuerdo, ahí ya estamos pensando más en un problema de memoria que en un olvido. A veces esto de, como se llamaba, un actor, salvo que uno sea periodista de espectáculos, no tiene por qué acordarse de todos los actores, por ahí de algunos importantes sí, pero realmente, digamos, no es que es extremadamente necesario. Ahora, si yo, por ejemplo, me olvido y no me acuerdo cómo se llamaba o qué medicación le tenía que dar a mi paciente, estoy en serio problema, porque es algo que yo uso rutinariamente y es fundamental para mi trabajo de todos los días. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. La memoria es realmente compleja, es muy compleja. Y esto es nada más que una taxonomía, digamos, de cómo funciona, pero la verdad es que están todas integradas y muchas veces empiezan, o tenemos que evaluar a ver cuál es la memoria específicamente que está fallando, si es la de largo plazo, si es más la declarativa, si es la memoria de trabajo. Es decir, hay muchas memorias que juegan interrelacionadas y uno lo que tiene que ver es qué es lo que está pasando con cada una de ellas para saber a ver qué es lo que puede pasar. Estas son todas las áreas que tienen que ver en realidad con el funcionamiento, y si uno se pone a ver, en realidad es casi todo el cerebro. Entonces, cualquier lesión o cualquier afectación que pueda haber en el cerebro en realidad puede estar afectando la memoria, y lo que tenemos que ver nosotros es qué tipo de memoria es la que se está afectando, cuál más o cuál menos, para tratar de hacer una diferenciación de dónde puede estar el problema y después sí ver a ver qué se puede hacer para mejorar eso. Esto es, digamos, también un esquema de todos los sistemas que participan también dentro del cerebro, de la parte más profunda, y que juegan una interrelación en los procesos de memorización. El otro tema que hay que tener en cuenta es que yo no tengo la misma memoria que tenía a los 20 años. Me encantaría, pero la verdad es que no la tengo. Es un proceso normal de envejecimiento, no porque tenga un problema, sino porque a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo cada vez menos memoria. ¿Es mucha esta diferencia? No es tan diferente, pero es diferente. Y cuando nosotros hacemos una evaluación o cuando valoramos cómo está funcionando la memoria, siempre lo tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, la edad del paciente, para saber a ver si es acorde a la edad, si es acorde a la edad que tiene. Lo otro que tenemos que ver, si hay problemas en la memoria, ¿qué causa lo puede generar? ¿Sí? Vamos a suponer que encontramos que es un verdadero problema de memoria. Bueno, ¿qué lo generó? ¿Son causas reversibles y irreversibles? Eso es lo primero que se plantea el médico. ¿Son causas reversibles? Vamos a tratar de hacer todo lo posible para obviamente cambiar eso. ¿Qué cosas pueden generar problemas de memoria? Algunos en realidad son lo que denominamos pseudo problemas de memoria, como por ejemplo el estrés, ¿sí? Si uno está, digamos, con mucho trabajo, con problemas familiares, con problemas económicos, por suerte acá no hay nadie con problemas económicos, pero digamos, en este país, pero digamos, si en algún otro país pasa esto, realmente uno va a estar estresado, o digamos, tiene que mirar a todos lados para ver si lo van a robar, o qué sé yo. Eso, aunque parezcan cosas pavas, es estrés, a uno le genera estrés. Y eso lo que hace es que la atención esté dividida, esté prestándole atención a diferentes cosas y tenga menor poder de concentración. Es un poco lo que yo le decía, si estoy realmente muy entretenido con el partido de fútbol, probablemente a todo lo que me pasa alrededor, salvo que caiga la bomba atómica, no le preste mucha atención. Digamos, con cosas mucho menores también esto pasa. En realidad, eso, como les decía, no es un verdadero problema de memoria, sino es un problema de lo que es participante, que es la atención. Los estados de ánimo también, si uno está deprimido, está realmente angustiado, lo más probable es que no pueda concentrarse para prestar atención a las cosas que pasan alrededor y sobre todo las que no son muy importantes. Entonces, muchas veces también en realidad lo que está fallando es la atención y el poder de concentración. Entonces, primero, si uno encuentra que hay algún problema de este tipo, lo primero que uno tiene que hacer es tratar la parte anímica y después sí evaluar bien a ver cómo está funcionando la memoria.
muchas veces somos nosotros mismos, los médicos, los que generamos problemas de memoria. Es cierto que la gente a veces abusa de muchos fármacos para dormir, etcétera, y que esos fármacos pueden generar, digamos, una intoxicación medicamentosa y que pueden generar problemas. Pero muchas veces somos nosotros que no prestamos suficiente atención y hacemos combinaciones de medicamentos que a veces pueden generar algún tipo de problema. Entonces, eso también puede llegar a ser una causa y es reversible. Muchas veces simplemente retirando la medicación mejoran los síntomas. Hay algunos que obviamente no lo puede evitar. Si la persona tiene convulsiones y no puedo dejar que siga teniendo convulsiones, simplemente tengo que intentar acomodar cuál es la mejor medicación para no generar problemas en la dosis efectiva pero más baja posible y obviamente que no genere tantas dificultades. Por ejemplo, los traumatismos de cráneo, ¿sí? Obviamente que si me golpeé y simplemente me hice un chichón, no es que eso es lo que nos va a generar un problema de memoria, pero si tuvimos un accidente o algún problema un poco más grande, eso puede muchas veces generar un problema de memoria. Muchas veces esos son revertibles, se pueden revertir con el tiempo simplemente o con ayudado por algún tratamiento médico. Si el trauma fue muy grande y generó alguna lesión, muchas veces pueden quedar secuelas permanentes o afecciones bastante importantes. Otros problemas como por ejemplo que son tratables es lo que se llama la pseudodemencia o demencia de Hawking-Adams, que es un problema, digamos, por acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y que tiene un tratamiento bastante específico, que es con una cirugía, se coloca una válvula y se deriva el líquido a otro lado, y eso muchas veces mejora, sobre todo si se detecta precozmente, tempranamente. Muchas veces esto es bien reversible, a veces no del todo, pero muchas veces es bien reversible y esto es una causa también que se puede mejorar. Otro tipo de causas metabólicas, muchas veces nos encontramos con pacientes que están recibiendo diuréticos y que afectan el metabolismo interno, por ejemplo el metabolismo del sodio, y eso puede generar lo que nosotros llamamos un estado confusional o un estado, digamos, de pseudodemencia, pero que realmente es cuando uno lo analiza con los análisis de sangre, uno detecta que ese es el problema, se corrige y esto mejora. Infecciones, por ejemplo, hay algunas infecciones que son bastante devastadoras a nivel cerebral y sobre todo de las áreas de la memoria, como pueden ser las encefalitis herpéticas, que también es una causa, digamos, no muy frecuente, pero cuando lo tenemos que hacer un tratamiento muy rápido y muy efectivo para tratar de que no genere secuelas que sean permanentes. De las causas no curables, por lejos y a la cabeza va la enfermedad de Alzheimer, y después otro tipo de enfermedades como son las enfermedades cerebrovasculares, los daños sobre todo isquémicos o hemorrágicos, y algunas otras enfermedades que también son muy conocidas, como la enfermedad de Parkinson o la demencia frontotemporal o la enfermedad de Pick. La enfermedad de Huntington son demencias menos frecuentes, pero que también aparecen. Y después, bueno, como decíamos, las encefalitis y los traumatismos de cráneo, cuando no son agarrados a tiempo, cuando el organismo o el traumatismo fue demasiado agresor y generó secuelas. Y algunos problemas, por ejemplo, más psiquiátricos, como la esquizofrenia, sobre todo cuando avanza la enfermedad, puede generar problemas que son irreversibles. Cuando hablamos de demencia, yo siempre aclaro, porque a veces queda el concepto como que estamos hablando de locura, como se entendía antes, y que uno va a terminar internado en el Borda o en el Moyano, y en realidad no tiene nada que ver. En realidad ese tipo de problemas es otro tipo de problemas, y cuando hablamos de demencia, en realidad estamos hablando de un problema que afecta, entre otras cosas, la memoria, pero que afecta el resto de las funciones cognitivas, por ejemplo el lenguaje, por ejemplo el resolver problemas, y que lo que trae es una pérdida en el funcionamiento de todos los días, de las habilidades de todos los días, de ir a trabajar, de manejarse en el hogar, etcétera, que ya obviamente lo hacíamos previamente, es decir, antes nos manejábamos sin ningún tipo de problema y ahora ya no lo podemos hacer. Eso es lo que actualmente denominamos demencia. Como les decía al principio, la etiología, es decir, cuál es la causa más importante de las demencias, por lejos la enfermedad de Alzheimer. Se lleva, digamos, según datos estadísticos diferentes, pero entre más de la mitad de los casos y hasta el 80% de los casos, ¿sí? Después hay otros tipos de demencia, yo no me voy a dedicar a hablar de eso ahora, pero como por ejemplo la enfermedad por cuerpos de Lewy o la enfermedad de tipo frontotemporal, depende del rango etario, son casi la segunda o tercera causa de demencia respectivamente. Y los compromisos vasculares puros son más raros, en realidad son poquitos, digamos, en porcentaje, pero están
en realidad muchas veces mezclados como demencia mixta, es decir, trastornos degenerativos más trastornos vasculares, y eso genera también un cuadro de demencia. La descripción hace mucho tiempo ya atrás la hizo a lo Alzheimer, y por eso, en honor un poco a eso, lleva su nombre, y en realidad hizo una descripción de un paciente que no es para nada típico de una enfermedad de Alzheimer, pero hizo la descripción anatomopatológica, es decir, lo que se denominan las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares, que son las características anatomopatológicas que ve el patólogo para hacer el diagnóstico definitivo. Esto es gráficamente simplemente lo que se ve una neurona normal. Estos son las acumulaciones o depósitos de amiloide que generan efectos tóxicos y negativos para la célula y terminan falleciendo o muriendo, y los ovillos neurofibrilares, que son degeneraciones de adentro de la neurona y que también genera lo mismo, pérdida de neurones. La idea simplemente es un esquema, pero para que se vea un poco qué es todo lo que se sabe ahora de lo que causa la patología. En realidad, de lo que describió Alzheimer ahora, conocimientos hay muchos, son muchos los mecanismos implicados, en realidad, tanto de adentro de la neurona como de afuera de la neurona, y muchos de estos son desde targets, es decir, desde blancos para apuntar en el diagnóstico, y muchos son target para apuntar en lo que son los tratamientos, sobre todo lo que es actualmente investigaciones para tratar de curar esta patología. Un poco de lo que es epidemiología. Yo la verdad que uso más que nada los números de Estados Unidos porque son bastante más serios de los que podemos obtener nosotros, y en realidad cuando uno habla, digamos, de una epidemia de este siglo, realmente, porque los números realmente asustan con la cantidad de personas que están comprometidas. En Estados Unidos hay más de 5 millones de personas, y fundamentalmente arriba de los 65 años, mientras que por debajo de los 65 años uno diría apenas son 200.000 personas que padecen esto, y si uno se fija un poquito más abajo, cada 70 segundos una persona desarrollaría esta patología. Uno habla realmente del verdadero problema. Esto es simplemente también para analizar. Ellos tienen muy claro, digamos, lo que es la parte de prevención, y fíjense cómo baja, digamos, 18% las muertes en un periodo de tiempo, digamos, con lo que son las medidas de prevención vasculares, es decir, fundamentalmente lo que se llaman las medidas de prevención de riesgo vascular, lo que baja el compromiso por SIDA o HIV, lo que baja, digamos, por el ataque cardíaco, cáncer de próstata y cáncer de mama, y mientras que el Alzheimer sube más del 40% de muertes por año. Es decir, el principal problema, no solo, digamos, a nivel sanitario, sino económico, para los países desarrollados que piensan en el futuro de su gente, está también por ese lado, ¿sí? Tanto Europa como Estados Unidos tienen mucha preocupación por todo esto. El principal factor de riesgo, queda claro, es la edad, es decir, cumplir años. Lamentablemente no podemos hacer nada, pero es eso, ¿sí? En la medida que uno cumple años tiene más riesgo de padecer este problema. Se cree que hay un mayor índice, digamos, en el sexo femenino, pero también las mujeres viven más, ¿sí? Nosotros nos morimos antes, así que generalmente viven más, por eso creo que también tienen mayor riesgo. Y hablábamos de los riesgos modificables. A esto sobre todo es lo que le apuntamos desde lo médico, básicamente, ¿sí? Educación, digamos, la educación previene algo. En realidad lo que se sabe es que la educación hace que uno esté mucho más atento, haga las cosas, entre comillas, como corresponde, y también es lo que nosotros llamamos la reserva cognitiva. Permite que uno tenga mayor conexión entre las neuronas que están funcionando, y eso de alguna forma lo que hace es lentificar la aparición de síntomas. No es que uno, porque estudió muchísimo, no va a tener esta enfermedad, sino que va a tener, por decirlo de alguna forma, mejor defensa durante muchos más años, pese a tener la enfermedad. La hipertensión arterial se sabe que es un riesgo importante para los accidentes cerebrovasculares, pero también para la enfermedad de Alzheimer por sí misma. La obesidad, que va muy de la mano de lo que es el sedentarismo, y son dos factores bien claramente demostrados de problemas. La hiperlipidemia, la diabetes y el síndrome metabólico, que es la combinación de todos estos factores. Es decir, básicamente, ¿qué va a hacer el médico? No solo el especialista, se lo va a decir el clínico, el cardiólogo, etcétera, porque, digamos, tienen implicancia en todos los órdenes del organismo. Básicamente tratar de ajustar lo más que se pueda sobre estos factores que se pueden corregir.
Básicamente, ¿qué se presenta o qué presenta, digamos, un paciente, digamos, que tiene problemas de tipo Alzheimer? Fundamentalmente la memoria más reciente, o que, como nos denominamos nosotros, la memoria de tipo anterógrada. Y básicamente lo más característico es que los pacientes repiten preguntas o frases o conversaciones porque se las olvidan, preguntan 2 o 3 veces, por ejemplo, en pocas horas, digamos, sobre las conversaciones. Van a tener problemas en el aprendizaje, tratar de aprender cosas nuevas. Yo reconozco que soy bastante torpe para aprender lo que es la nueva tecnología, pero digamos, si alguien no puede aprender algo sencillo, hay que pensar que puede estar teniendo algún tipo de problema de este tipo. Y esto es un poco lo que es la historia natural, ¿sí? Se cree que más o menos desde que se presentan los síntomas y se hace el diagnóstico, pasan más o menos 3 años. Algunos estiman que lleva mucho más tiempo de evolución de la enfermedad, algunos hasta 10 años antes empiezan a acumularse, digamos, problemas y empiezan a haber pequeños síntomas hasta que se hace el diagnóstico y empiezan a aparecer síntomas cada vez más progresivos, fundamentalmente que comprometen las habilidades de todos los días, el descuido en la higiene personal, el problema avanza y cada vez se necesita más ayuda, más supervisión en las tareas de todos los días, hasta que la demencia pasa a ser severa y necesita, digamos, ayuda en todos los órdenes de su vida diaria, y más o menos alrededor de 12 años fallece la persona. Pero tengamos en cuenta que uno de los casos paradigmáticos, como Ronald Reagan, tuvo más de 20 años de evolución. Fundamentalmente, digamos, como decíamos, los trastornos en la memoria, trastornos en encontrar palabras, trastornos en orientarse cerca de la casa, ese tipo de problemas son los más típicos. Pero los que generan más problemas a la familia, sobre todo, y que muchas veces es la causa por la que se terminan internando los pacientes en un hogar, etcétera, son los trastornos de conducta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hasta un 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen algún trastorno de conducta asociado. Muchas veces esto lo que genera es un gran impacto sobre la familia, sobre todo, digamos, en lo que nosotros llamamos la sobrecarga del cuidador, en el estrés que genera, digamos, cuidar a alguien con esta patología, y también una carga económica muchas veces por el tema de la institucionalización y tratamientos y cuidados y personal que pueda hacerse cargo para tratar de atender a estas personas. Esto es gráficamente lo que ve un patólogo en un cerebro con patología de tipo Alzheimer y un cerebro normal. Esto es lo mismo, ¿sí? Se ven muchísima pérdida de neuronas, por eso estos, por decirlo de alguna forma, grandes agujeros que se llaman ventrículos, y estas grandes alteraciones a nivel cerebral. Y es lo mismo que vemos nosotros cuando pedimos un estudio de imágenes, por ejemplo una resonancia magnética, es lo que estamos comprobando, corroborando, digamos, con los estudios en vivo. Esto es lo mismo, y esto es un poco para ver cómo es la evolución, sobre todo de este área que es importante, digamos, fundamentalmente para la memoria, que se llaman hipocampos, y cómo va evolucionando en el momento del diagnóstico, a los 18 meses y a los 36 meses. Como decíamos, esto es lo que hace el diagnóstico definitivo. El patólogo, cuando recibe, digamos, el cerebro de la persona, encuentra que están estas características placas de amiloides, como veíamos hoy en el esquemita, y los ovillos neurofibrilares en el estudio por tinción. Vamos un poco, digamos, a lo, entre comillas, que es más nuevo, que es en la parte de diagnóstico. El diagnóstico muchas veces es bastante fácil, por decirlo de alguna forma, pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, nos genera complicaciones o muchas dudas, y entonces uno tiene que acudir a algún estudio un poco más superlativo para tratar de tener un diagnóstico de mayor precisión y tratar de indicar un tratamiento lo más ajustado posible. Estos estudios nuevos se les denomina vulgarmente, digamos, biomarcadores, y en realidad tienen que ver con las proteínas que se acumulan a nivel cerebral o se empiezan a perder a nivel cerebral, y que uno puede detectarlas tomando una pequeña muestra de líquido cefalorraquídeo y analizándola.
Esto es, digamos, son los tres proteínas que se analizan, el beta-amiloide, la proteína tau hiperfosforilada y la proteína tau total. Y el otro estudio que se está haciendo y que nos permite medir con bastante precisión es lo que se llama la tomografía por emisión de positrones, que generalmente nosotros lo asociamos con un estudio de flujo dinámico y un estudio de marcador específico del amiloide, que es la característica que se acumula a nivel cerebral. Entonces, con eso nosotros tenemos bastante más chances de acertar con el diagnóstico, sobre todo cuando tenemos dudas. Yo traje un par de ejemplos simplemente para visualizar y ver algunas de las cosas que nos generan dudas. Hablábamos de los factores que no se pueden modificar. Actualmente, algunos de esos factores que no podemos modificar es la genética, es decir, lo que uno trae de fábrica realmente todavía no se puede alterar. Y si bien, es por lejos un porcentaje muy menor, menos del 3% de las personas tienen lo que se llama Alzheimer de tipo genético, son personas que tienen esta patología a muy temprana edad, de entre 40 y 60 años, y tienen una forma bastante más rápida de evolucionar. Y esto es bastante también ya estudiado, sobre todo los tres de las mutaciones que son bien conocidas, en el cromosoma 21, en el cromosoma 14 y en el cromosoma 1, y que tienen un alto, lo que se llama a nivel genético de penetrancia, dentro de lo que es el problema. Y hay un factor genético que se llama de susceptibilidad, que es el ApoE, que por ahí en algún momento habrán escuchado hablar, que en realidad en la práctica clínica no se utiliza en forma habitual, salvo algunas situaciones muy especiales, y que tiene las posibilidades que si uno tiene este alelo, comprometido, muchas veces tiene más chances de tener esta patología. Yo les muestro simplemente dos casos que nos ha tocado tener en el consultorio. Un paciente que nos consulta porque tiene problemas importantes de memoria. Hacemos una evaluación cognitiva, nos dan que todos los valores están realmente mal, pero teníamos una resonancia magnética que realmente nos mostraba que parecía que estaba perfecto. Entonces uno dice, bueno, ¿es realmente tan así? La resonancia puede ser la mía, sinceramente, o es más, mejor que la mía, y realmente uno dice, bueno, pero la evaluación cognitiva, lo que relata la familia, incluso el funcionamiento es realmente malo. Entonces no le queda a veces la duda de decir, bueno, esto realmente es así, ¿por qué no lo vemos en la resonancia magnética? Es una cuestión de tiempo que vamos a verlo después en la resonancia magnética. La resonancia magnética realmente muy silenciosa, una resonancia normal, y le pedimos estos nuevos estudios de biomarcadores y vemos que tiene, lo que nosotros llamamos el patrón característico de la enfermedad de Alzheimer, una disminución del beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, aumento de la proteína tau hiperfosforilada, y estos son valores que nosotros utilizamos para sensibilizar el estudio. Y también le hicimos el estudio con tomografía por emisión de positrones y se ve una marcación que es bien típica, bien característica de acumulación de amiloide a nivel cerebral. Realmente con todo esto a uno no le quedan dudas, el 97% es positivo para una enfermedad de Alzheimer, porque alguien le había pedido un gen de estos ApoE y le daba precisamente el más complicado de todos, un 4-4, y tenía familiares esta persona que habían tenido enfermedad de Alzheimer. Entonces, si bien todavía estaba en un rango etario que no correlaciona con la patología, pero había leído y quería saber si podía tener la posibilidad de tener esta patología. Se hace una evaluación neurocognitiva donde se ve que es absolutamente normal en todos los valores, y entonces tenía una resonancia magnética que mostraba un poco de pérdida de neuronas. Entonces uno dice, ¿y es realmente alguien que tiene altas chances de padecer esta enfermedad? Entonces, hablándolo con él y un poco, consensuado, se plantea así hacer una investigación a ver si había chances de que en el futuro cercano pudiera tener este tipo de patología.
y se le hizo también un estudio por tomografía por emisión de positrones con un estudio de funcionamiento y fue absolutamente negativo. Es decir, uno no puede con esto hacer absolutamente diagnóstico y saber quién va a tener y quién no, pero acerca bastante las posibilidades de saber, y sobre todo cuando se nos generan dudas sobre los estudios o los antecedentes familiares, para ver quién puede tener chances en el futuro cercano y decidir qué hacer con su vida y con sus tratamientos, digamos, consultado obviamente con el médico. Bueno, básicamente hablábamos de qué podemos hacer los médicos para prevenir. Lo primero, consultar al médico, ¿sí? Control de lo que son los factores de riesgo vascular, control de la presión arterial, del colesterol, de la diabetes, obviamente no fumar, mejorar lo que es el sedentarismo y la obesidad, es decir, disminuir de peso si uno está excedido, realizar actividad física diaria, y la dieta mediterránea, que ahora está un poco de moda, uno podría decir, pero que bueno, se sabe que tiene sus beneficios, ¿sí? Sobre todo esto de comer más frutas y verduras, comer más pescado que carnes rojas, etc. Realizar actividad física y mental, fundamentalmente, ¿sí? Mantenerse mentalmente activo es algo de lo que nosotros siempre recomendamos. Fomentar las relaciones sociales, ¿sí? Actividades sociales, en grupos, en algún club, por ejemplo. Desarrollar un hobby, algunos más sanos que otros. Esta señora no está muy sana, pero bueno, se puede desarrollar algunos un poquito más sanos. Fundamentalmente no utilizar fármacos para dormir, y esto me refiero, no se puede usar ninguno, no, pero esto tiene que ser indicado por el médico, tener bien en claro qué es lo que uno busca, si es realmente que hay un problema de sueño, evaluarlo con el médico especialista y ahí sí decidir si es conveniente o no utilizar algún fármaco. Sí. Una persona, digamos, mayor de 65 años, se hace un test de capacidad neurocognitiva, le dan, digamos, normal para la edad y la educación, y no tiene en intermedio ningún síntoma de pérdida de memoria, pero ¿cada cuánto lo debería repetir? Yo le digo qué es lo que le digo a mis pacientes. Si alguien no tiene, digamos, básicamente lo primero que trabajo son, como decíamos, los factores que yo puedo modificar. Si usted tiene un estudio normal y usted me viene a ver una vez por año y no ha notado ninguna peoría, yo muchas veces no hago el estudio. Lo hago si creo que el estudio me va a aportar algún dato. Eso en realidad lo tiene que charlar puntualmente con su médico de cabecera y decidir cuál es el tiempo prudencial que uno considera necesario para cada paciente. No hay una regla fija, yo no uso reglas fijas. Menos de un año seguro que no. Más habría que verlo particularmente. Gracias. Sí, doctor, ¿cuáles son los trastornos típicos del paciente, digamos, desde el punto de vista de la conducta del paciente con Alzheimer? Puede ser muy variado. Uno de los que muchas veces aparece primariamente son la depresión, ¿sí? El tema, la depresión, digamos, no es una depresión reactiva como podemos tener cualquiera de nosotros, sino es una depresión que no está generada en realidad por nada en particular. Ahí nos tiene que por lo menos hacer abrir los ojos, ¿sí? Y muchas veces lo que es difícil de diferenciar, incluso para los médicos, es la apatía, la falta de ganas, la falta de interés por las cosas, y es muy frecuente. En el otro extremo, lo más activo, que son los cuadros de irritación, de agitación, digamos, incluso de agresividad, y muchas veces los cuadros paranoicos, por ejemplo, de celos infundados o de robo, esos son muy frecuentes. Esos son por ahí los más característicos. Hay muchos más, pero esos son por lejos los más característicos. Yo lo que le quería preguntar es, en esta evolución que usted comentaba de 12 años, la medicación para Alzheimer, ¿en qué ayuda? Si evita el deterioro, si lo reduce. Es muy variable en cada paciente, y lo que hay es una comprobación de que hay actualmente 4 fármacos que son útiles, claramente útiles, y que son los que uno debería usar. Hay algunos fármacos que podrían llegar a ayudar, y hay unos fármacos que no han demostrado ningún tipo de beneficio. La ideal es que por el médico, digamos, tratante, y sobre todo si es un especialista, tratar de decidir
cuál es el tiempo adecuado para utilizar un fármaco, para cambiar si es necesario, para agregar otro si es necesario, en la medida que va evolucionando la enfermedad. Perdón, la enfermedad, el origen, ¿es típicamente metabólico o hay toxicológico? ¿La enfermedad de Alzheimer? Sí. No, la enfermedad de Alzheimer es un cambio degenerativo, ¿sí? Que no se sabe a ciencia cierta qué lo generó. Muchas veces es esto que les mostraba, digamos, muchas veces no, en la menor cantidad de veces hay un factor genético que predispone a alguien a que tenga, pero no se sabe cuándo empieza y qué es lo que desencadenó que esa acumulación, digamos, de problemas empiece. En la gran mayoría, lo que son de aparición, denominados de aparición esporádica, en realidad no se sabe exactamente qué es lo que lo genera y qué es lo que hace que ese cambio empiece a acumularse proteínas a nivel tóxicas, digamos, a nivel del cerebro y que generan la degeneración neuronal. Todavía no se sabe, pese a que ya sabemos bastante, la verdad es que todavía creo que nos falta mucho por conocer. ¿Hay alguna forma de mejorar la memoria del hipocampo? Digamos, la memoria del hipocampo, me imagino que debe ser la memoria más reciente. La memoria más reciente, cuando se empieza a ver afectado, lo que se puede hacer es tratar de mantenerla lo mejor en funcionamiento, muchas veces con lo que nosotros sugerimos, que son los talleres de memoria, el entrenamiento, etc. Y a veces acompañada por algún medicamento si es que hay alguna falla, si no, más que nada con eso, con el entrenamiento, el tratar de establecer nuevas conexiones o mantener en funcionamiento las conexiones que están funcionando para que no se pierdan, ¿no? En esos 6 años del medio, ¿cómo nos tenemos que comportar los familiares? O sea, a esto, conceder, no conceder. Es muy difícil, pero digamos, básicamente lo primero que muchas veces cuesta mucho es tratar de entender cómo es esta patología. Un poco la idea de estas charlas es eso, tratar de entender qué es esto, porque nos pasa que me dicen, para mí está simulando, porque hay cosas que se acuerda y otras que no, y en realidad muchas veces tiene que ver con esto que charlábamos al principio, el interés que tiene. Entonces por ahí se acuerda cosas que son medias banales para la esposa, por decirlo de alguna forma, y para él resulta importante. Yo qué sé, como salió Boca el domingo, por ahí para él es muy importante y se lo acuerda, y por ahí todos los demás no se acuerdan y piensan que es digamos, que lo hace a propósito, y en realidad no es que lo hace a propósito. Se acuerda de algunas cosas, otras no se acuerda, y en eso hay que ejercer mucho el tema de la paciencia, hay que explicarles a la familia y sobre todo tratar de que tengan, digamos, el familiar, que muchas veces es uno solo y es lo peor que nos puede pasar, que se sobrecarga y nos pasa como cualquiera de nosotros, y digamos, nos están digamos, preguntando 20 veces lo mismo, uno se cansa y termina contestando mal, y en realidad es lo peor que uno puede hacer con el paciente. Pero bueno, somos seres humanos, por eso lo que uno tiene o intenta hacer es que la persona, el cuidador, el que está al lado, tenga tiempo libre, que pueda tener sus amigos o su gente, y que pueda en algún momento dejar, digamos, a cuidado de otra persona o algún profesional o algún otro familiar que pueda dar una mano para tratar de no generar un estrés en ese cuidador, que si no se termina siendo perjudicial. Muchas veces en esto aprovecho, digamos, para comentar, digamos, hay organismos no gubernamentales como ALMA, que muchas veces brindan ayuda y apoyo para la gente, sobre todo para las familias, desde charlas para la comunidad, estos talleres que digamos, muchas veces sirven para ayudar al tema de la memoria, y a veces asesoramiento también, digamos, jurídico, con algunos problemas que se plantean a veces con algunas coberturas que no quieren cubrir algunas cosas, etc. ¿Cómo interviene la diabetes en la memoria? Y, digamos, en realidad tiene dos grandes focos, digamos, de interés. Por un lado se cree que, digamos, la diabetes tiene un efecto deleterio sobre las neuronas específicamente, y el otro es lo que se llama el efecto vascular, es decir, uno sabe que la diabetes, entre otras cosas, genera mayor compromiso a nivel de los vasos, no solo cerebrales, sino a nivel de las piernas, etc.
y entre ellos también del cerebro, y genera, digamos, un problema, por decirlo de alguna forma, de tipo mixto, es decir, alteraciones por cambios vasculares, por infartos o por lesiones vasculares, y el efecto deleterio sobre las neuronas en sí mismo. Si una persona diabética sufre hipoglucemias en forma recurrente, ¿puede traer problemas de memoria? El tema de las hipoglucemias es una situación de gravedad, digamos, porque no es solo por el tema de la memoria, puede generar muchos problemas, incluso llevar a la muerte al paciente. En realidad, digamos, si bien la diabetes, es decir, la hiperglucemia es mala, hay que tener en cuenta que el otro extremo también. Entonces, en realidad, ahí lo que hay que hacer, o lo que tiene que intentar hacer el clínico o el diabetólogo especialista, es que baje, digamos, que no tenga hiperglucemias, pero también cuidar que el fármaco no genere una hipoglucemia, y muchas veces eso lo manejan bien, por ejemplo, dividiendo, digamos, las comidas, es decir, que no tenga grandes ayunos o grandes periodos de ayuno a la persona diabética, porque si no muchas veces el riesgo es que genere una hipoglucemia. Entonces uno le mantiene bien la glucemia, pero al hacer ayuno, digamos, la glucemia sigue cayendo y genera una hipoglucemia. Lo ideal es charlarlo con un médico, y si uno ve que no tiene la posibilidad de que eso ande bien, charlarlo directamente con un especialista en sueño, porque muchas veces la causa de no dormir bien en realidad es secundaria a otro problema, y en realidad lo que hay que atacar es el problema, porque es lo mismo que si uno dice, bueno, en realidad tengo fiebre, me voy a tomar algo para bajar la fiebre, pero si en realidad lo que tiene es una infección, la fiebre va a seguir, porque digamos el problema está. Esto pasa lo mismo con el tema del sueño. Lo más fácil es, bueno, tomo algo para dormir, y sí, es probable que va a dormir. El tema es a qué costo, y muchas veces no es el problema tomar 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces. El tema es cuando uno lo usa en forma constante. Uno dice, bueno, me pasa muchas veces, me dice, hace más de 10 años que estoy tomando una medicación para dormir, y en realidad lo más probable es que no duerma por la medicación, está durmiendo perfecto, en su momento habrá empezado con eso y lo mantuvo durante años sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de indicación.